Muy buenos días a todos. Nos encontramos con la licenciada Leslie Interiano el día de hoy, que vamos a tocar un tema que ha causado bastante furor y crítica a nivel nacional e internacional, y es el cómo se maneja el tema de la educación a causa de la pandemia, cómo va a evolucionar, cómo se ha tratado aquí en Honduras y cómo sería luego al terminar la pandemia. Primero, darle la bienvenida a la licenciada Leslie Interiano, que nos va a presentar un poco de su recorrido como docente y como directora. ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo ha Buenos estado? días, buenos días. Gracias, Fabián. Es un honor para mí que me hagan esta entrevista y poder hablar un poco del campo educativo en Honduras. Sí, realmente mi experiencia educativa es ya de bastantes años. De trabajar en el nivel de educación básica, tengo 34 años consecutivos, ¿verdad? Soy directora de un centro de educación básica de la ciudad. Además, también he sido catedrática de dos universidades. Actualmente soy maestra del área de pedagogía de la Universidad del Valle de Sula y trabajo también en una institución privada de educación superior. Y sí, realmente eh, hemos visto el gran impacto que ha tenido esta pandemia, no solo a nivel local, sino que nacional y mundial. Bien, como usted lo menciona, el gran impacto que ha tenido aquí en la educación, ¿qué tanto fue como se preparó el Estado o digamos, el Ministerio de Educación para tratar este tipo de pandemia? Antes de que empezara el año escolar, ya se sabía un poco sobre el virus que ya se iba propagando a nivel mundial. ¿Acaso el sistema de educación ya se venía preparando por una posible llegada del virus a Honduras? Bueno, dando una respuesta bien objetiva, pues yo le diría que esto fue un cambio bien abrupto en la educación del mundo, porque aún algunas potencias de educación no estaban realmente preparadas. Este fue un cambio hacia la virtualidad. Si usted se refiere específicamente a cómo estaba preparado Honduras, pues yo le diría que no nos tomó preparados esa pandemia. En el sector educativo de nivel básico, pues en muchas instituciones ni existen laboratorios de computación y en algunos donde hay, las computadoras ya no están funcionando o no hay maestros para el área de computación. Por otro lado, también ha quedado evidenciado pues esa fragilidad del sistema educativo porque también los docentes no manejan la virtualidad, ¿verdad? Sí entendemos, ¿verdad? Si a nivel general preguntamos de educación, entendemos que en las instituciones privadas, pues sí, ya ahí hay un asomo de virtualidad. Los estudiantes estudian computación y de repente por el esfuerzo económico que el padre hace para matricular su hijo en una institución privada, pues lógico que ahí va agregado la necesidad de contar con algunos aparatos tecnológicos que les sirvan para este fin, ¿verdad? En alguna medida ellos ya manejaban un poco, no exactamente recibir clases virtuales, pero sí el manejo de algunas estrategias metodológicas virtuales, al igual que sus docentes, ¿verdad? Pero no todos, porque igual, como le digo, el cambio ha sido abrupto hacia la virtualidad. Y antes de que entrara ese periodo de virtualidad, cuando ya estaba aquí la pandemia en Honduras, ¿hubo un periodo en el que solo se dejó de dar clases y estaban a la incertidumbre o ya tenían medio preparado que ese iba a ser el camino? No, ese fue el punto, Fabián, que, que le digo que nos tomó casi como por sorpresa. Si ya escuchábamos el estallido de la pandemia en China, ¿verdad? Si se sabe desde diciembre y enero, creo que los gobiernos de Latinoamérica donde más se da el impacto, ¿verdad? Por la pobreza, por las brechas a la educación y todo, debieron tener un plan de contingencia ante esta pandemia.
porque no era simplemente, ¿verdad? Una enfermedad común, ¿verdad? Es una pandemia en donde se expande a nivel mundial y los efectos son catastróficos, porque no solo es la salud, afecta la economía, afecta el turismo, afecta la agricultura, afecta a todo. O sea, se paraliza todo. Y se pensó por un momento la cancelación de las clases del periodo escolar. Pues las autoridades de nuestro país no en ningún momento han dicho que el año escolar se va a cancelar. Lo que siempre han estado motivando es a que la educación no se detenga, pero eh, lo estamos evidenciando, ¿verdad? Los pasos que se siguieron en cuanto se dio la suspensión de clases el 14, 15 de marzo, ¿verdad? Era una suspensión, pero no se nos dijo esto va a ser indefinido. Tampoco se preparó a los docentes, tampoco se preparó a los alumnos. Yo hablo en el caso del sector oficial y sobre todo en esas zonas rurales que de repente no hay conectividad, que de repente no hay instrumentos para trabajar en la virtualidad, pero tampoco existe la capacitación. Entonces, evidenciamos la poca preparación que tienen los docentes a nivel nacional en el sistema educativo para poder dar ese paso tan rápido hacia la virtualidad. Creo que se debe estudiar el tema de que ese es como un desafío, que creo que usted al final lo va a tratar. Eh, el tema es a los docentes, preparar a los docentes de forma urgente y no debió ser ahorita, eso debió ser por lo menos 10 años atrás. Sí, es claro que a todos nos tomó de sorpresa este Sí. cambio, pero ya habiendo pasado el error de que no hubo capacitación, ¿cómo fue que se empezaron a capacitar los docentes? ¿Hubo acaso? Bueno, las capacitaciones, como siempre eran en la presencialidad, eh, se, se se les olvidó que vivimos en una era de la globalización, en donde hace tiempo atrás y unas 2 décadas atrás, debimos estar interconectados. Cuando yo digo interconectados, pues no solo es el uso del celular, sino que en las aulas de clase hubiese todo un equipo tecnológico que el maestro lo sepa usar y sepa usar también, ¿verdad? El Internet como un medio estrictamente educativo, no de entretenimiento. Entonces nosotros entendemos, Fabián, que esta pandemia realmente es una crisis sanitaria, ¿verdad? Pero que ha puesto en evidencia total la debilidad del sistema educativo y del sistema de salud también en el mundo, porque grandes potencias han colapsado sus sistemas sanitarios, ¿verdad? Quizás han sido países en donde sí han contado con un plan de contingencia efectivo ante cualquier adversidad, no así en Honduras. Parece ser que aquí en la marcha vamos inventando qué hacer. O mejor dicho, no decir inventar, se va improvisando qué Sí, hacer. Esa es la sí. palabra, improvisación. Y eso no trae muy buenos resultados, ¿verdad? Y usted mencionó que esto trae una crisis económica claramente. Sí. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los docentes y también de los estudiantes? Porque, digamos, no todos tienen acceso a Internet o no todos tienen acceso a una computadora o a un teléfono como para poder conectarse. ¿Qué respuesta hubo de parte de los docentes y de los estudiantes? ¿Todos estuvieron de acuerdo o hubieron Bueno, personas renuentes? como esto no fue un tema consensuado ni previamente, sino que durante, y casi ni durante, sino que es una imposición, pues yo diría, en el sistema de educación básico y medio en Honduras, eh, lo que se dieron fueron instrucciones de una suspensión de clase. Luego las direcciones departamentales comenzaron a dar directrices que los profesores tenían que contactar a sus alumnos al menos vía WhatsApp, ¿verdad? Y vía WhatsApp es que los maestros, yo le diría en un 98% en el sistema de educación básica oficial, público, entre paréntesis, están contactando a los padres de familia, que no es a todos, ¿verdad? Los contactan y les envían
Al inicio se enviaban mensajes, se le enviaba alguna tarea, alguna fotografía, y el padre, como le digo, no al 100%, yo diría que en zonas altamente vulnerables, de cada grado respondía el 2, 3%, el 5% de cada grado. Y eso no es significativo, ¿verdad? Ni, no es significativo y no es provechoso para nuestros alumnos porque realmente en ellos, en donde no hay conectividad, ¿verdad? Y hay una extrema pobreza económica, diría también mental en algún momento, para ellos eso no es beneficio porque para ellos sí está parada la educación al no haber conectividad con su docente. Entonces hemos después recibido otras instrucciones que van más allá de enviar un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Y en el último mes, por ejemplo, se ha enviado a diario videos que la Secretaría de Educación, videos cortos de 2, 3 minutos, de las diferentes materias, en donde el maestro se la debe enviar a su padre de familia y el padre de familia también trabajar con su hijo, ¿verdad? Pero también veamos la otra cara. ¿Estaban los padres preparados para estar junto con su hijo ayudándole en las tareas escolares? Cuando vemos, cuando vemos, ¿verdad? Que en su mayoría las personas no están confinadas directamente en su hogar. Aquí en la ciudad de San Pedro Sula vemos cómo las personas salen, ¿verdad? Por un trabajo y obtener algunos recursos económicos del día a día. Entonces no podrían estar confinados totalmente porque tendrían que salir, ¿verdad? Para llevar alimento a su casa. Y después, Fabián, precisamente hoy se va a comenzar con un registro mediante una app que se llama ODK Collect, en donde cada docente va a reportar cuántos niños ha atendido en la semana y cómo los ha atendido por medio de WhatsApp, por medio de videoconferencias, que poco lo usan porque tampoco ha habido una capacitación específica para que el docente haya aprendido previamente a usar esos recursos tecnológicos y usarlos en caso de una emergencia. También hay alumnos que podría ser que en instituciones privadas ya usen un chat institucional y eso funciona al 100, pero eso cuando la población educativa, llámense padres, maestros y otras personas, cuentan con esos recursos de conectividad y cuentan con el compromiso personal de ayudar a sus hijos. No así en el sistema oficial. También ellos van a reportar si el padre les ha enviado fotos y esas evidencias ellos las van guardando a diario y envían a cada director un reporte diario de datos de niños que se atienden y cada viernes. Entonces hoy 29 de mayo comenzamos con el registro de esa información en una app. Créalo que también hasta eso que es sencillo se ha dificultado un poco que cada docente pueda instalar una app. No son culpables, ¿verdad? El mismo sistema no se ha encargado de dar una capacitación asertiva previo a estas adversidades. Entonces yo le diría que la realidad en los centros educativos, generalizando, Fabián, que yo podría decir instituciones oficiales, públicas y privadas, pues ahí podríamos registrar algunos elementos importantes que tienen que ver con cuál es esa realidad de los centros educativos, sin mencionar nombres, sin mencionar si son privados y públicos, pero una de las primeras es el acceso a la tecnología, que no todos cuentan con acceso a la tecnología. Podríamos decir también que hay una gran desigualdad digital en padres, en maestros, en niños, en la población en general, porque si usted ve el Internet sí ha venido a la mayoría de manos de personas del mundo, pero lo hemos sabido usar con fines educativos, con fines constructivos, no siempre. Bueno, entonces eso sería la desigualdad. También estamos, Fabián, yo le llamaría en un ambiente de incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo vamos a regresar a los centros educativos y cuál va a ser ese escenario en el que vamos a actuar cuando no existen las completas medidas de bioseguridad para el docente, para los niños y para los padres. Se habla, Fabián, que regresaremos a los centros educativos en forma escalonada. Si hablamos de un tiempo aproximado, se puede decir que septiembre, se puede decir que agosto, se puede decir que octubre,
pero se cuenta con las medidas de bioseguridad. Y si vamos a llegar a los centros, pues no sería que en masa van a llegar todos, sería en una forma escalonada o gradual. Por ejemplo, que vayan los niños, 10 niños un día, por el espacio que deba tener en un aula y la separación, ¿verdad? Ahí va otro punto importante. ¿Cuál es ese tipo de educación sanitaria que cuenta nuestro pueblo? Es ahí la importancia, Fabián, de que la educación va asociada con la salud. Una persona bien formada puede cuidar su salud. Entonces le digo, ha quedado evidenciado a nivel mundial y a nivel nacional, ¿verdad? Con esta pandemia, la gran crisis que tenemos en educación y en salud. Otro elemento que yo le puedo mencionar de la realidad actual que vivimos en los centros educativos, Fabián, es que carecemos de falta de herramientas tecnológicas, de instrumentos, ¿verdad? Que exista un laboratorio de computación funcional para los niños y para los maestros. Y como le digo, una capacitación asertiva para que el docente maneje todas esas herramientas y así pueda él introducirse al mundo de la virtualidad. O sea, aún todavía nos falta mucho. Entonces, eh, se ha cambiado, diría yo, algunas prioridades. Por ejemplo, ahora podemos, bueno, estoy llegando a decir que vamos a una nueva normalidad. Estamos viendo que en nuestras casas, Fabián, con esta pandemia, en nuestra casa, en nuestra oficina, está nuestra familia, pero también hay que hacer vida social. Entonces, ojo con esos tres elementos. ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? Entonces, debería ser tiempo para la familia, tiempo para el trabajo y tiempo para esa vida social, como la estamos haciendo usted y yo ahorita, mire. Tantos meses sin verlo, entonces me alegra verlo. Las demás personas que están igual en las casas de confinamiento, igual se comunican así de esta forma, pero habrá muchos que no lo están haciendo. Entonces, el uso del tiempo va a ser una prioridad que debemos tomar en cuenta de aquí en adelante. Por ejemplo, el elemento circulación ha cambiado. Estamos viendo cuáles son las medidas que está tomando el gobierno y es por terminación de identidad. Lo veo bien, pero no veo bien reaperturar la economía también tan abruptamente como se dio este cambio en educación. Porque si estamos en el epicentro de la pandemia en Honduras, se debe tomar medidas todavía más serias, ¿verdad? Y otro elemento que debemos de tomar en cuenta de esas prioridades que le digo que debemos de tener en esta nueva normalidad es el estado de ánimo. Ayudar, ¿verdad? En la parte emocional a la familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo y en general a la comunidad. Esta es una parte importante que no se debe olvidar, porque psicológicamente hablando, si nosotros ayudamos a los demás a llevar esa adversidad con calma, eso se llama resiliencia, que también la estamos necesitando con nuestros alumnos, con nuestra familia y con la comunidad en general. Entonces, ayudarle a tener tranquilidad en la tormenta, ¿verdad? Sí. Sí, un punto bastante importante el que menciona el tema de la socialización y porque todo esto, el tema del confinamiento puede repercutir en la psicológicamente para las personas por lo que están encerrados todo el día y Sí, tal vez les afecte el solo escuchar y ver noticias de cosas malas que están sucediendo, también puede afectar, porque sí he escuchado casos sí, de personas que realmente están teniendo problemas psicológicos por solo escuchar malas noticias, y eso es algo bastante importante para la psicología de las personas. correcto. Usted mencionó sobre la carencia en educación. ¿Cómo podría venir a repercutir a largo plazo que no se esté dando el seguimiento adecuado de parte de los padres, de los mismos estudiantes? Tal vez no ¿Cuáles serían las repercusiones? hacen las tareas, digamos, pero para salir del paso, para no faltar. Sí, ¿Habría algún problema a largo plazo que tal vez bueno, los estudiantes no?
no Diría, termina. Fabián, yo diría que no es tanto a largo plazo, sino que ya en este tiempo estamos viendo el efecto, ¿verdad? Cuando decimos la palabra abandono es porque realmente hay muchos niños que no han sido contactados después durante esta pandemia. Por lo mismo, volvemos a la dificultad de acceso y a esa brecha digital que hay entre el maestro y el padre de familia. Aún así que el gobierno quiera demostrar que los profesores estamos contactando a los padres, eh, el efecto, yo diría, el efecto es esa baja calidad educativa que estamos teniendo y que eso ya se estaba viendo. Eso no era de ahorita, de que estábamos viendo el bajo rendimiento en las materias básicas, por ejemplo, y ahora con esta pandemia se va a venir a ahondar más ese déficit en el rendimiento y en el cumplimiento de los indicadores educativos, ¿verdad? En las escuelas. Entonces creo que el efecto más inmediato que tendríamos es ese bajo nivel educativo, el no adquirir las competencias básicas para la vida, ¿verdad? No solo hablo de conocimientos en español, matemáticas y materias básicas, hablo también de otro tipo de conocimientos que mencionábamos anteriormente, que tiene que ver con la parte emocional del individuo, ¿verdad? Esa capacidad de resiliencia antes, durante y después de lo que está pasando. Entonces, pues yo diría que esa crisis ya educativa en este caso ya existía y ya lo estábamos viendo, que no se dio a conocer, no se planificó, ¿verdad? Un plan integral como por ejemplo lo tiene ya la Universidad Nacional Autónoma. Hace unos días publicaron un plan integral para la población. ¿Y qué es lo primero? El cuidado de la salud. Eso es lo primero, el cuidado de la salud. Luego se habla de algunas áreas como la agricultura, la economía. Si se va a abrir inteligente la economía, la palabra lo dice, ¿verdad? Inteligentemente, yo diría estratégicamente, porque inteligentemente como que suena muy grande y podría al final darse una gran controversia si abrir la economía nos va a generar más bien un conflicto más mayor que tendría que ser eh, se dispare más la enfermedad, ¿verdad? Entonces creo, Fabián, que lo que tenemos ante nuestros ojos es un panorama que no solo ver lo negativo, sino que buscar abrir nuevas oportunidades, tanto para la población, para los alumnos, para los padres, abrir nuevas oportunidades. Esos son desafíos que tiene la Secretaría de Educación en este y los demás países, ¿verdad? Nos deja bien claro, nos deja muy claro que se debe invertir en educación en primer lugar, sin dejar a un lado la salud, sin dejar a un lado a las personas que necesitan asistencia médica, pero sin olvidarse también que nuestros niños y niñas, nuestros estudiantes de universidad, también necesitan estar siendo formados y no estar así como en un estado de espera, en un estado no de vacaciones, sino que estamos en un suspenso y a la espera de que esto terminara pronto, ¿verdad? Pero vemos que esto tiene grandes repercusiones y que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos tener una buena actitud para enfrentar esos nuevos cambios que vengan. Pero claro, eso ayudado con el gobierno, ¿verdad? Que haya presupuesto para las instituciones educativas, que se mejoren sus servicios educativos, ¿verdad? En la parte de salud igual, para poder eh, tratar de avanzar en educación y en salud. Bueno, quisiéramos abarcar otros temas, pero lastimosamente por temas de tiempo vamos a tener que acortarlo. Y solo quisiera que nos diera un mensaje a toda la población de cómo sería esta nueva normalidad que se le llama ahora en el tema de educación. Sí. ¿Cómo, cómo piensa usted que se va a evolucionar? ¿Cómo vamos a regresar a las clases ahora, ya sea primaria o superior, para ir culminando ya? Bueno, ahí pienso que la responsabilidad de todos, ¿verdad? Es de todos. Con un cambio de actitud, siendo proactivos, siendo positivos,
maestros, docentes y padres de familia podemos avanzar en educación. Eh, pues no tratar de seguir improvisando, sino que el gobierno se preocupe por dar verdaderas capacitaciones en tecnologías de información y comunicación a los docentes. En el caso, Fabián, de las universidades, tanto privadas como oficiales como públicas, nosotros vemos, haciendo así como una mirada desde la Universidad Nacional Autónoma. Ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma, en el caso específico mío, eh, yo entré a la virtualidad desde el 2011. Entonces, a los maestros se nos ha ido invitando, se nos ha ido preparando para que conozcamos lo que es ser un asesor en línea, capacitaciones puntuales de la Dirección de Innovación Educativa. Asimismo, también se ha preparado a muchos alumnos que han querido entrar en ese espacio. Entonces, yo le digo, a través de esa mirada, nosotros retrospectiva vemos que sí la universidad se ha preocupado por formar a sus docentes en la virtualidad, poco a poco, que como le digo, para todo fue un cambio abrupto, pasarnos directamente de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, la Dirección de Innovación Educativa nos ha estado capacitando en el uso de esos recursos, ¿verdad? Y cómo organizar nuestras clases en línea. También hay una buena parte de docentes que siempre han trabajado en la presencialidad y no se estaban uniendo a la virtualidad. Ya con este cambio de la pandemia, todos tuvimos que pasarnos a la virtualidad. Entonces, ahí existen algunos retos, como yo le decía, ¿verdad? Tanto en primaria como en universidad y en educación media, tener programas de formación para la educación en línea. Ese sería un gran desafío, ¿verdad? Para todos. Tener un programa para la educación en línea y manejar las tecnologías de información y comunicación. Se necesita entonces a nivel general, en instituciones privadas y públicas de nivel básico, medio y superior, necesitamos una articulación, oiga bien, una articulación, una coherencia entre la docencia presencial con la docencia en línea, ¿verdad? Y eso es uno de las grandes fortalezas de la Universidad Autónoma, ¿verdad? Que sí, no estamos tan nuevos en eso porque ya lo estábamos practicando. Entonces, lo que debemos intentar siempre, Fabián, es ser buenos profesores, ¿verdad? Si hemos sido buenos maestros en la presencialidad y ya tenemos conocimientos en la parte digital, entonces transformarlo a la parte virtual sin desatender a nuestros alumnos. Entonces, necesitamos, y así como para terminar, una actitud de compromiso, tanto personal como institucional, como de gobierno. Entonces, hay tres palabras que yo no sé si se las estaba mencionando al inicio, Fabián, tres palabras que le dije yo que eran bien importantes. La flexibilidad, ¿verdad? Del docente, el compromiso que tenemos que adquirir y ayudar en esa parte de la resiliencia. Entonces, debemos o vamos a entrar a una nueva normalidad, aunque eso ya se ha estado hablando en años anteriores en la parte educativa, que tenemos que tener esa actitud de compromiso, a capacitarnos, a transformar la práctica docente, llámese kinder, llámese escuela, llámese instituto, llámese universidad. Entonces, aprender a transformar esa práctica docente. Debemos mejorar los mecanismos de comunicación, ¿verdad? Con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, con la comunidad. Y también hay una parte que no se nos debe olvidar, Fabián, y es humanizar la relación de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? La persona que tenemos al otro lado de la línea, tal vez no la estamos viendo como usted y yo ahorita, pero a través de una línea escrita, de un mensaje de ánimo, de, de esa entrega como docente que usted tenga, el alumno va a sentir que lo tiene cerca emocionalmente. Entonces creo que la parte humana no se debe olvidar en la educación. Y por otro lado, ¿verdad? Siempre debe existir un acompañamiento tecnopedagógico, ¿verdad? Para los docentes y para los mismos alumnos. Entonces, es una oportunidad, la pandemia, viéndolo por el lado positivo, como que la pandemia nos ha venido a recordar
de cosas que estábamos haciendo bien y que no debemos hacerlas a un lado. Pero también nos viene a recordar, nos viene a decir que debemos aprender a desaprender otras cosas. Entonces, esa nueva normalidad son nuevos hábitos, nuevas formas de comunicación, más empoderamiento de nuestra actitud, de nuestra labor como docentes en el mundo, ¿verdad? Y no olvidarse también de ese trabajo colaborativo que debe existir entre los docentes, ¿verdad? Y siempre estar aplicando esas estrategias tecnológicas, siempre y cuando haya una capacitación pertinente. Entonces, humanizar en primer lugar, ¿verdad? Y finalmente yo le diría que con todo esto podemos lograr que nuestros alumnos en el mundo, reinventando programas, transformando, adecuando el currículo, ¿verdad? Porque eso es lo que sigue, adaptar el currículo. No vamos a llegar a los centros educativos en septiembre o en octubre queriendo enseñar todo lo que se tuvo que ver desde marzo, ¿verdad? Porque igual vamos a encontrarnos con una buena cantidad de alumnos que nunca se conectaron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Procesos de nivelación y de adaptación de ese currículo. ¿Qué indica eso? Vamos a tomar y a retomar esos contenidos y esos aprendizajes que el niño tiene que nivelar. Podríamos decir eso, nivelar, porque no se está hablando de evaluación ahorita. Entonces, se llegará a los centros a nivelar para después hacer evaluaciones. Entonces, diría yo, debemos de apostar por esas actividades remotas, pero entendiendo que las comunidades tengan conectividad. Entonces, pensemos también en que aún en las grandes ciudades como San Pedro Sula hay zonas altamente vulnerables, ¿verdad? Y no solo por ese no acceso al Internet y no acceso a la conectividad y al uso de recursos tecnológicos, sino que también por esas líneas de pobreza en las que viven. Entonces, nuestro pueblo está buscando qué comer. La prioridad para ellos ahorita es la salud y es la alimentación, pero no debemos parar la educación. Como maestros, hacer los intentos que podamos para poder eh, traer de nuevo a esos alumnos al menos a un contacto con su docente, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que llegar a esa nueva normalidad es tratar de ir rompiendo esas brechas sociales, no solo en Honduras, sino que en Latinoamérica y en el mundo, y que interfieren, ¿verdad?, para llevar a un aprendizaje significativo. Eh, y finalmente decirle que otra idea fundamental es priorizar qué es lo primero que debemos hacer en las instituciones educativas para poder reiniciar este proceso después de la pandemia. Es un largo camino para Sí, volver a como era antes, y para que esto suceda es responsabilidad de todos realmente, tanto como los estudiantes como los docentes y las autoridades en primer lugar realmente, para que esto pueda cambiar. Como usted dice, al final de todo siempre hay algo positivo y así es es. una nueva oportunidad de ver en qué se está fallando y mejorar en todo eso, Así es. definitivamente. O sea, Bien, no encerrarse, Fabián, en esa pequeña realidad que de repente vivimos, sino que hay que hacer como, o sea, resumiendo, yo le diría, debemos de repensar la educación. Y repensar significa readecuar, significa resignificar la educación, o sea, darle ese verdadero valor que la educación siempre ha debido tener en un país. La educación, que es ese proceso de formar al ser humano integralmente en todo, ¿verdad? Entonces, teniendo una muy buena educación, vamos a tener una muy buena salud, porque la población va a saber prevenir, sobre todo eso, prevenir, para luego cuidarse ante alguna adversidad sanitaria, ¿verdad? bien, lo vamos a dejar hasta acá. Le agradezco mucho a la Bueno, licenciada Leslie Interiano por sus respuestas y cómo ha venido ella manejando el tema de la educación en estos tiempos de la pandemia. Se lo sí, agradezco mucho, licenciada, y sí, espero que se cuide en estos momentos de incertidumbre. gracias, sí. Y también motivar, ¿verdad? Ese papel que tenemos como docentes universitarios de estar motivando a nuestros alumnos que hagan su máximo esfuerzo
por seguir en la universidad en los siguientes periodos, ¿verdad? Se han tenido respuestas muy significativas por parte de los alumnos en esta crisis, ¿verdad? Cuando algunos nunca habían llevado una clase en línea, lo están haciendo. Y muchos, ¿verdad? Y muchos también se han ido incorporando a esas tecnologías de información y comunicación, a tal grado que algunos dicen que es muy grato para ellos llevar clases en línea. Pero ojo con lo siguiente, Fabián, y cerramos. Nunca, nunca, nunca la virtualidad va a sustituir a la presencialidad. Es decir, a ese contacto que tenemos con los demás seres humanos frente a frente, ¿verdad? Las miradas, pues también de hoy en adelante, ¿verdad? Limitarse con los abrazos, con los besos, con los saludos, pero igual, ese espacio áulico es importante en los aprendizajes en el mundo, ¿verdad? Se puede decir entonces que la virtualización es parte de la educación y que se debe mezclar. Se hablaba hace unos días en algunos momentos ahí de interacción, que la educación pues se ha vuelto híbrida, parte presencial y parte virtual. Pero yo insisto en que la presencialidad, ¿verdad? Es un espacio excelente para lograr aprendizajes significativos de nuestros alumnos. Y sobre todo, pues hay que preparar a la población para poder llegar a esa virtualidad. Gracias, Fabián. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, a la licenciada. orden, a la orden.